Un versor asociado es un vector que tiene la particularidad de tener módulo 1. Por eso vamos a aclarar que el versor asociado a, que generalmente se lo describe con un sub-0, ¿sí?, tiene que tener sí o sí módulo 1. Por ejemplo, ahí sería el versor asociado a un vector A. Yo podría pensar el versor asociado a X que tenga módulo 1 y ahí, ¿por qué no pensar en cada una de estas unidades, ¿sí?, constituye un versor asociado a quién? Al eje X. ¿Por qué? Porque son vectores que tienen módulo 1. Del mismo modo podría pensar en un versor asociado al eje de la Y. ¿Por qué? Porque son vectores que están apoyados sobre el eje de la Y y su módulo o medida es 1. Hay una fórmula para sacar el versor asociado a un vector que se describe con esta fórmula, ¿sí? Este es el módulo del versor asociado a un vector. O puedo pensar directamente en versor asociado y no el módulo, ¿sí? Vamos a ver esa diferencia. El versor asociado se saca haciendo 1 sobre módulo de ese vector por ese vector, ¿sí? Esta fórmula que tenemos acá es para sacar el versor asociado a cualquier vector. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un vector en el plano, por ejemplo el vector 1 menos 3, pero también podría haber tenido un vector en el espacio y que tuviese 3 componentes en vez de 2, no pasa nada. La idea de esto es que primero vamos a buscar el módulo de ese vector porque vemos que en la fórmula me lo pide, así que lo voy sacando con antelación. Y el módulo era la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado en el caso de ser el plano, si no tendremos que agregar una componente más al cuadrado. Si lo trabajamos algebraicamente me va a quedar la raíz de 10, como vemos acá. Entonces cuando yo quiera sacar el versor asociado al vector A, que era este que tenía acá, me dice que era 1 sobre el módulo, que en este caso es raíz de 10, por el vector A, que el vector A era el original, 1 menos 3. Entonces basta con que yo opere algebraicamente, y acá que puedo generar una propiedad distributiva. Entonces hacemos una raíz de 10 por 1, una raíz de 10, y una raíz de 10 por menos 3 raíz de 10. Entonces, el versor asociado es un vector, por eso tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Hasta acá todo perfecto. Ahora, si yo quisiera sacar el módulo de ese versor asociado, ya sabemos que el módulo de un versor asociado, ¿cuánto va a ser? 1, pero lo vamos a comprobar. Nuevamente uso la fórmula de módulo, que era la primer componente toda elevada al cuadrado más la segunda componente toda elevado al cuadrado, y bueno, 1 al cuadrado es 1 y raíz de 10 al cuadrado va a quedar 10 solo, porque se va a simplificar el cuadrado con la raíz. Acá lo mismo, menos 3 al cuadrado 9 y abajo simplificado va a quedar 10. Y si lo trabajo, esto es 10 sobre 10 y efectivamente comprobamos que tiene módulo 1. Entonces, siempre el módulo de un versor asociado va a ser 1 por definición. Podemos hallar las componentes de ese versor asociado, ¿sí? Que un versor asociado siempre decimos que es paralelo, ¿no? Porque si este es el vector A y yo quiero buscar un versor asociado a A, va a ser un vector que está apoyado sobre el otro vector, ¿sí? Aplicando el concepto de paralelismo, ¿sí? Bien, y ahí tenemos entonces que reconocer esta fórmula que vemos acá, que es la que vamos a usar para hallar el versor asociado.